Cuando se crearon esos grandes grupos de comunicación que incluían el negocio de la televisión, varió la función y el perfil de los empresarios de comunicación en este país. Y eso creo que tiene mucho que ver en el origen con lo que ha pasado, bueno, pues porque creó como prioridad la cuenta de resultados muy por delante de lo que hasta entonces era en este sector de lo que son los medios de información, ¿no? Es decir, todo lo que fueran líneas de negocio que dieran resultados inmediatos, que provocaran beneficios inmediatos, enseguida los grupos de comunicación apostaron por eso. De ahí que se apostara inmediatamente por el negocio del fútbol, por los programas de espectáculo, bueno, pues por eso que luego se fue llamando la televisión basura, bueno, pues por algo que luego explicaré, que tiene mucho que ver también con las consecuencias de la revolución digital, que es esa ecuación para mí letal, que es la igualación de entretenimiento, comunicación y periodismo. Y en esa confusión total hemos estado nadando en las últimas 2 décadas, ¿no? Porque la revolución digital tiene ya sus 15, 20 años de edad, ¿no? Bueno, entonces por un lado llega ese nuevo perfil de grupos de comunicación y de propietarios de medios, porque lo que es la influencia política en un medio, la línea ideológica, siempre ha existido. Esto no es novedoso ni aquí ni en ningún país del mundo, ¿no? Pero sí esa prioridad del negocio por el negocio. Estalla la revolución digital y ahí se produce otra ecuación tremenda. Y todo esto lo digo además empezando por la autocrítica, es decir, que los primeros responsables de que esto haya sido así también hemos sido, y me incluyo, los medios, o quienes estábamos en los medios y no supimos verlo en su origen de otra manera. Se produce otra ecuación que es Internet es igual a gratuidad, comunicación es igual a periodismo, Internet es igual a gratuidad. Y en ese momento, cuando estalló la revolución digital, a mí me pilló eso en el Grupo Z, o sea, en uno de los grandes grupos de comunicación, y yo recuerdo perfectamente la reacción interna, digamos, en el grupo, como ocurrió en otros grupos, en el Grupo Prisa, en cualquier otro gran grupo de comunicación. ¿Qué pasó? Que enseguida se interpretó la llegada de Internet, primero como una oportunidad de pelotazo. Es decir, hombre, de repente surge una herramienta de comunicación que permite llegar a audiencias mucho más grandes y de manera muy inmediata, y solo consistía en meter ahí todos los contenidos que un grupo podía fabricar, ya como grupo de comunicación. Y se decía, bueno, pues será todo ese contenido, se alcanzan audiencias millonarias y el retorno va a ser inmediato porque la publicidad, al llegar a una grandísima audiencia, pues va a estar ahí y nos va a dar unos beneficios inmensos. Esto es lo que interpretaron los grupos como lo que significaba Internet para esos grupos de comunicación. Y también incluyo individualmente a cómo reaccionamos los periodistas, que yo creo que en la primera fase equivocamos lo que era Internet y lo interpretamos como un adversario, como un enemigo que venía a eliminar prácticamente nuestra función de periodistas. Que no nos engañemos, creo que durante un tiempo consistió, o creímos, y sobre todo algunos creyeron más que otros, que era una función como de púlpito, ¿no? Como de levantarse por la mañana y echar sermones a la gente, y algunos grandes periodistas sobre todo decidían que cada mañana o bien los presidentes de gobierno, los líderes de la oposición tenían que hacer lo que ellos decidían y por supuesto los ciudadanos interpretar las cosas como ellos decidían que había que interpretarlas. Esa prepotencia en esa estructura, ese ecosistema de comunicación, claro, se rompe con la revolución digital, porque permite el acceso ya de cualquier ciudadano a esas herramientas de comunicación y, por lo tanto, acudir a fuentes de todo tipo que contrastan el sermón con otros datos, con otras opiniones, con otros argumentos. Pero los periodistas individualmente lo interpretamos entonces como un enemigo nuestro, ¿no? No supimos aprovechar las posibilidades que daba Internet para hacerlo de otra manera. Pero en esa fase fue mucho más importante lo primero, es decir, que los grupos apostaron por ese negocio inmediato y entonces se devaluó completamente el valor de la información. Es decir, cuando se regalan contenidos en Internet, si son contenidos además periodísticos, no hablo
de otros muchos contenidos, que hay infinitas posibilidades en Internet que no se debe ni se puede poner puertas, pero yo hablo de periodismo, no hablo de comunicación, porque para mí no es lo mismo, ni es igual, ni mucho menos. Se devaluó por completo, se regalaron los contenidos. A día de hoy se sigue haciendo, es decir, el diario El País publica cada día en Internet prácticamente los mismos contenidos por los que cobran el kiosco al día siguiente, lo cual hace muy bien. Juan Luis Cebrián en decir desde hace 10 años este negocio se muere, claro, es obvio. Que yo recuerdo un encuentro con el banquero recién fallecido Emilio Botín, con un grupo de periodistas hace ya unos años, y cuando me explicaron de qué medios estábamos ahí periodistas, había un director de un gratuito, y Emilio Botín, ¿cómo? Pero ¿y ese periódico se regala? Dijo, no entiendo. ¿Y entonces de qué vive? Pues de la publicidad, ¿no? Dice, ¿y alguien pone publicidad en un medio que se regala? Es decir, como banquero no lo entendía ese mecanismo. No digo que no tengan posibilidad de desarrollo y tengan que existir, por supuesto, contenidos gratuitos. Lo que quiero decir es que si entendemos el periodismo como uno lo entiende y como pretendemos seguir desarrollándolo, el periodismo es una necesidad, para empezar, cívica, democrática. Somos simples intermediarios de un derecho a la información que es de la gente, que es de los ciudadanos, que no es nuestro. Y por lo tanto tiene unas condiciones, unas características y exige una serie de reglas que no tienen por qué tener ni cualquier negocio de comunicación que se dedique a hacer negocios puro y duro o a valorar las informaciones como más repercusión tengan, como hace exactamente la televisión de entretenimiento o de banalidad. Bueno, pues toda esta ecuación, todas estas equivalencias, a mi juicio muy evidentes, han influido mucho en que todo esto se fuera deteriorando. Pero hay un elemento más, que a mi juicio es paralelo a lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en los últimos años, con el deterioro de la imagen de la política. Pasó algo similar, y sigue pasando a mi juicio, con los medios de comunicación. El deterioro de la credibilidad de la política, que yo creo que fundamentalmente tiene su origen en que la ciudadanía ha percibido que los representantes en los que confiaba o no eran dueños de sus propias decisiones, sino que estaban condicionados por otros poderes a los que no elegimos, o bien traicionaban el mandato o la representación que se les daba. Bueno, pues ese deterioro de la credibilidad, que creo que está ahora mismo en la esencia de la crisis de la política que estamos viviendo, ha tenido su paralelismo, a mi juicio, en el periodismo, en los medios de comunicación. La gente también ha interpretado desde hace mucho tiempo que cada medio no contaba las cosas cumpliendo esas reglas y esas características que debe tener el periodismo como lo entendemos y como lo entiende cualquier ciudadano que puede confiar en él, sino que o bien cada periódico tiene sus intereses ideológicos, económicos y hasta de familias concretas de determinados partidos, o bien esto ocurrió mucho durante la fase de la burbuja inmobiliaria y demás, o bien con intereses de empresarios concretos. Es decir, en muchas provincias de España surgieron como setas también periódicos en manos de determinados constructores que utilizaban los periódicos para sus propios intereses o los de la gente a la que a su vez facilitaban ese negocio o apoyaban políticamente, ¿no? Bueno, hay un desgaste, por lo tanto, paralelo en los medios, en el periodismo y en la política. Y tienen ese tipo de contaminaciones mutuas. Voy ya un poco al ejemplo de lo que estamos intentando hacer. El origen de Infolibre es un grupo de periodistas de distintos medios. Un núcleo venía del Diario Público, recién cerrado, de la sección política del Público, y luego compañeros y compañeras que salían del Diario El País, del Diario El Mundo, de RTVE, fundamentalmente, y también de algunos otros medios. Hicimos lo primero un análisis y una reflexión autocrítica. Es decir, dijimos, ¿qué está pasando en los medios? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal?
y qué oportunidades hay de seguir haciendo lo que creemos que podemos hacer cada uno en su ámbito, en su especialidad, ¿no? Y lo primero que hicimos es mirar fuera también, ¿no? Y a ver qué está funcionando teniendo en cuenta todos esos factores, la revolución digital, el desgaste de credibilidad, etc. Encontramos una referencia en Francia, un diario digital francés que se llama Mediapart, que es exclusivamente de pago, de suscripción, y que vimos que, bueno, conocíamos como referencia, y vosotros habréis oído seguro hablar de él en alguna ocasión también, porque investigó a fondo y descubrió escándalos como el de Sarkozy, L'Oréal, la financiación de Gaddafi al partido de Sarkozy, y luego más recientemente, y eso es un síntoma claro de lo que tiene que ser un medio periodístico independiente de verdad, también descubrió las cuentas secretas que el ministro de Hacienda francés, de Hollande, socialista, tenía en Singapur, y que estuvo negando 2 meses hasta que no tuvo más remedio de reconocerlo y dimitir. Es decir, provocó lo que dice Edouard Plenel, el presidente y director de Mediapart, provocó lo que tiene que provocar la información de calidad, que es debate social y consecuencias políticas o sociales, pero tiene que ser útil, tiene que ser liberal. Bueno, ese diario es digital, es de pago y gana dinero desde el 3er año de su existencia. Necesitó mucho dinero para esos 3 años sobrevivir. Se fundó con un grupo también de periodistas de distintos medios franceses, de Le Monde, de Figaro, de Libération, de la televisión pública francesa. Se juntaron y lo que hicieron fue apostar sus ahorros, lo que equivale, por decirlo de alguna manera, a la capitalización del paro en Francia, que es lo mismo que hemos hecho aquí los fundadores de Infolibre, y lo invirtieron en un nuevo medio digital. Y a partir de ahí buscaron pequeños inversores que también apostaran por ese medio y aceptaran el pacto de socios, que significa respetar que las decisiones editoriales, para bien y para mal, acertadas o equivocadas, las toman los periodistas. No las puede tomar un empresario, ni un inversor de cualquier otro tipo de origen, ¿no? Para eso, claro, hay que tener la garantía de que desde el minuto 1 lo que se monta, lo que se funda, va a ser independiente de verdad, porque no conoceréis nadie, ni yo tampoco, ningún medio del mundo mundial que no se autocalifique de independiente. El problema es serlo. El problema es que cuando se funda el medio, digas, pero ¿esto de quién es? ¿Esto de quién depende? ¿Quiénes han puesto el dinero? ¿Quién tiene la mayoría? Entonces, nos fuimos a ver a Edouard Plenel y a su gente a París y nos enseñaron un poco las tripas de Mediapart. Nos dijeron, esto es lo que hemos hecho, estos son los errores cometidos, pero estamos ya en el 3er año y entonces tenían ya más de 50.000 socios suscriptores. Bueno, nosotros les explicamos que, a nuestro juicio, España no es Francia en algunos ámbitos muy claros. Por ejemplo, en el valor que se le da a la creación, a la cultura, a la información, incluido el periodismo. Bueno, yo creo que vosotros me entendéis mejor, puesto que vosotros tenéis una mentalidad de pagar una cuota por asistir a un ateneo en el que se discute, se valoran las cosas que pasan, se utilizan argumentos, y si pagáis una cuota es porque entendéis que eso aporta algo, ¿no? Pero esto no es frecuente en este país, es decir, y mucho menos decir a la gente, ¿cómo? Ahora ya en internet, la televisión, la radio, etcétera, ¿cómo voy a pagar yo por la información? Esta es la batalla más difícil. Por eso nosotros planteamos a Plenel y a Mediapart, y dijimos, no, en España nosotros no podemos salir exclusivamente encerrado, solo de suscripción, porque para empezar no nos conocerá nadie durante muchísimo tiempo. Necesitas mucho más recursos para sostener el medio hasta que se dé a conocer y hasta que la gente pueda entrar y valorar si merece la pena pagar algo o nada, ¿no? De forma que fuimos a un proyecto que tiene un mix de una parte, que ahora os explico brevemente, en abierto, de acceso libre, y otra, la fundamental a mi juicio, por la que apostamos, que es la aportación de investigación, digamos, propia, de enfoques propios, etcétera, más trabajada, más elaborada y más en profundidad, por la que pedimos que la gente valore si merece la pena pagar, siempre pongo el mismo ejemplo, lo que vale un cubata al mes. Si merece la pena suscribirse a un medio
que ya en Internet tiene que ser especializado. A mi juicio, cualquier medio nuevo que sale